Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del amor, el romance y, por supuesto, las sorpresas que nos tiene preparadas la vida. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones, suspiros y melodías que tocan el alma, porque vamos a hablar de un tema que nos hace vibrar a todos, el amor, y más específicamente, una serenata que, según dicen, derritió el corazón de Ande. ¿Ande quién? Bueno, ya lo averiguarán, pero créanme, esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla. Vamos a explorar qué hace que una serenata sea tan especial, tan poderosa, tan capaz de conquistar hasta el corazón más resistente. Analizaremos los elementos clave, las emociones involucradas y, por supuesto, el contexto que rodea esta supuesta serenata que dejó a Ande completamente enamorada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia llena de pasión, les recuerdo algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estas charlas sobre el amor, las relaciones y todo lo que las rodea, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada nuevo suscriptor me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ánimo. Suscríbanse y únanse a esta comunidad de corazones curiosos y enamoradizos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de esta serenata. Imaginen la escena: una noche estrellada, una brisa suave que acaricia el rostro, el sonido de una guitarra que se desvanece en la distancia, y por supuesto, la presencia de Ande con los ojos brillantes esperando ansiosamente. ¿Quién es Ande? Bueno, para ponerlos en contexto, vamos a imaginar que Ande es una mujer hermosa, inteligente, talentosa y sobre todo, muy exigente en el amor. Ha tenido varias relaciones, algunas más exitosas que otras, pero ninguna ha logrado realmente tocar su corazón de la manera en que ella siempre ha soñado. Ande busca algo auténtico, algo genuino, algo que la haga sentir mariposas en el estómago y que la haga creer en el amor verdadero. Ella es una abogada exitosa, con una mente brillante y una capacidad analítica impresionante. Su vida profesional está llena de logros y reconocimientos, pero en el terreno personal, el amor se le ha resistido. Ha salido con hombres atractivos e inteligentes, pero siempre ha sentido que falta algo, esa chispa que enciende el corazón y lo hace palpitar con fuerza. Ande no se conforma con menos, ella busca un amor que la desafíe, que la inspire y que la haga sentirse completa. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, Kerem. Kerem es un hombre que a primera vista podría parecer común y corriente. Pero detrás de esa fachada aparentemente sencilla, se esconde un corazón apasionado, un talento innato para la música y una determinación inquebrantable para conquistar el amor de Ande. Kerem es un diseñador gráfico con un alma de artista. Trabaja en una pequeña agencia de publicidad, donde su creatividad y su sensibilidad son muy valoradas. En su tiempo libre se dedica a componer canciones y a tocar la guitarra. La música es su refugio, su forma de expresar sus emociones y de conectar con el mundo. Kerem ha estado enamorado de Ande desde hace mucho tiempo, pero siempre ha sido demasiado tímido para expresar sus sentimientos. La conoció en un café hace unos meses, y desde el primer momento quedó prendado de su belleza y de su inteligencia. La ha observado en silencio, admirando su elegancia y su determinación. Hasta que un día decide que ya no puede seguir guardando su amor en secreto y decide tomar una decisión audaz: darle una serenata. Esta idea le ronda la cabeza desde hace semanas. Al principio le parecía una locura, algo demasiado arriesgado y poco propio de él. Pero a medida que pasaba el tiempo, la idea se iba haciendo más fuerte, más irresistible. Kerem sabía que tenía que hacer algo para llamar la atención de Ande, para demostrarle que él era diferente, que él era el hombre que podía hacerla feliz. La idea de la serenata no surge de la nada. Kerem ha estado observando a Ande durante meses, ha aprendido a conocer sus gustos, sus pasiones, sus sueños. Sabe que Ande es una persona que valora la originalidad, la creatividad y, sobre todo, la sinceridad. Ha descubierto a través de pequeñas conversaciones y de la información que ha encontrado en sus redes sociales, que Ande adora la música clásica, la poesía y los atardeceres en la playa. También sabe que es una persona muy reservada, que no se abre fácilmente a los demás y que ha sido herida en el pasado. Por lo tanto, Kerem no quiere simplemente contratar a un mariachi o cantar una canción de amor genérica. Él quiere crear algo único, algo que refleje su amor por Ande y que la haga sentir especial.
Quiere demostrarle que la conoce, que la comprende y que la valora por quien es. Así que Kerem se pone manos a la obra. Empieza a escribir una canción que sale directamente de su corazón. La letra es sencilla pero profunda, llena de metáforas y referencias a momentos especiales que ha compartido con Ande, aunque ella no lo sepa. Habla de la belleza de su sonrisa, de la inteligencia de su mirada, de la fuerza de su carácter. También habla de sus miedos, de sus inseguridades y de sus sueños. La melodía es suave y romántica, pero con un toque de alegría y esperanza. Se inspira en las canciones clásicas que sabe que Ande disfruta, pero le añade su propio toque personal. Kerem sabe que esta canción tiene que ser perfecta, tiene que ser capaz de transmitir todo el amor que siente por Ande. La escribe y la reescribe una y otra vez, hasta que siente que ha capturado la esencia de su amor en cada palabra y en cada nota. Pero Kerem no se conforma con solo escribir una canción. Él quiere que la serenata sea una experiencia inolvidable para Ande. Así que decide organizar todo al detalle. Empieza por buscar el lugar perfecto. Desecha la idea de la playa, ya que le parece demasiado cliché. Piensa en un parque, pero le parece demasiado público. Finalmente se decide por un pequeño jardín secreto que ha descubierto cerca de la oficina de Ande. Es un lugar escondido, rodeado de árboles y flores, con una pequeña fuente en el centro. Es un lugar mágico que respira romance y tranquilidad. Una vez que tiene el lugar, se dedica a la decoración. Llama a algunos amigos para que lo ayuden a adornar el jardín con luces, velas y flores. Crea un ambiente íntimo y acogedor, que invite a la relajación y al romance. Invita a algunos amigos cercanos de Ande para que la acompañen y le den su apoyo. Sabe que Ande es una persona reservada, y que se sentiría más cómoda si estuviera rodeada de gente que la quiere. Les pide a sus amigos que no le digan nada a Ande, que la lleven al jardín con cualquier excusa. Y por supuesto se asegura de que todo esté en secreto, para que la sorpresa sea aún mayor. La noche de la serenata llega, y Kerem está más nervioso que nunca. Ha ensayado la canción cientos de veces, pero aún así teme equivocarse, teme que Ande no sienta lo mismo que él. Ha dormido muy poco, repasando cada detalle en su mente. Se siente inseguro y vulnerable, pero también emocionado y esperanzado. Sabe que esta es su oportunidad de demostrarle a Ande lo que siente, y no quiere desaprovecharla. Pero respira hondo, se arma de valor y se dirige al jardín donde Ande lo espera. Se viste con su mejor camisa, se peina con cuidado y se rocía con su colonia favorita. Quiere estar perfecto para ella. Cuando Ande llega al jardín, se queda sin palabras. El lugar es simplemente hermoso, lleno de encanto y misterio. No entiende nada, no sabe por qué sus amigos la han traído allí. Se siente confundida y un poco asustada. Ve a sus amigos reunidos, sonriendo y animándola. Le dicen que se relaje, que disfrute de la sorpresa. Y entonces Kerem aparece con su guitarra en la mano y una mirada de amor en sus ojos. La luz de la luna ilumina su rostro, haciéndolo parecer aún más apuesto. Kerem empieza a cantar y su voz resuena en el jardín, llenando el aire de magia y emoción. Ande escucha atentamente cada palabra, cada nota, cada suspiro. Siente que su corazón se acelera, que sus mejillas se sonrojan, que sus ojos se llenan de lágrimas. La canción de Kerem es simplemente perfecta, es la expresión más pura y sincera de su amor. Cada palabra resuena en su interior, despertando emociones que creía dormidas. Se da cuenta de que Kerem la conoce mejor de lo que ella misma se conoce, que ha capturado su esencia en cada verso. La melodía la transporta a un mundo de ensueño, donde el amor es posible y la felicidad está al alcance de la mano. Al terminar la canción, Kerem se acerca a Ande y le toma la mano. La mira a los ojos y le dice: Ande, sé que esto puede parecer una locura, pero no podía seguir guardando mi amor en secreto. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras. Y quería que supieras lo importante que eres para mí. Su voz tiembla un poco, pero su mirada es firme y sincera. La aprieta suavemente la mano, transmitiéndole todo su amor y su apoyo. Ande está completamente conmovida. No esperaba una declaración de amor tan sincera y apasionada. Se da cuenta de que Kerem es el hombre que ha estado buscando durante toda su vida, el hombre que la entiende, la valora y la ama por quien es. El hombre que ha logrado derretir su corazón con una simple serenata. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero esta vez son lágrimas de felicidad.
Y entonces Ande responde, Kerem, no tengo palabras para expresar lo que siento. Tu serenata ha sido la cosa más hermosa que alguien ha hecho por mí. Y sí, creo que me estoy enamorando de ti. Su voz es suave y dulce, llena de emoción y gratitud. Le devuelve la mirada con una sonrisa sincera, transmitiéndole todo su amor y su confianza. Kerem y Ande se abrazan, y sus corazones se unen en un solo latido. La serenata ha cumplido su objetivo, ha derretido el corazón de Ande y ha dado inicio a una historia de amor que promete ser eterna. Sus amigos los rodean, aplaudiendo y felicitándolos. La magia de la noche los envuelve, creando un momento inolvidable. Esta historia, aunque ficticia, nos enseña el poder de la música, el poder de la sinceridad y el poder del amor. Nos demuestra que a veces un gesto simple pero lleno de emoción puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y unir a dos almas que están destinadas a estar juntas. Nos recuerda que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Hemos visto cómo una serenata bien pensada y ejecutada puede ser una herramienta poderosa para conquistar el corazón de la persona que amamos. Hemos analizado los elementos clave que hacen que una serenata sea especial: la sinceridad, la originalidad, la creatividad y sobre todo, el amor. Recuerden que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso que vale la pena expresar. No tengan miedo de mostrar sus sentimientos, de ser vulnerables y de luchar por lo que quieren. Y si tienen la oportunidad de dar una serenata, no lo duden ni un segundo. Podría ser la llave para abrir el corazón de la persona que aman. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el amor. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Ande? ¿Alguna vez han dado o recibido una serenata? ¿Cuál es su canción de amor favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y finalmente, antes de irme, les dejo un último llamado a la acción: denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de corazones enamorados y curiosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo mucho amor y felicidad. Hasta la próxima.